política denominada Perú, sociedad formalmente autónoma, independiente y soberana, resuenan como un eco de la historia las palabras de Manuel Vicente Villarán, que de alguna manera hacía referencia al síndrome o complejo de Penélope, en la que se decía que los peruanos a lo largo de nuestra historia republicana hemos ido haciendo y deshaciendo constituciones. Y en efecto, eso es claramente constatable. En periodo de vida, las constituciones tienen una vigencia promedio de 10 años. Hemos tenido, según algunos historiadores, 12 y para otros 13 constituciones, ¿no? Incluso esta 13ª planteada dentro del marco del proceso confederacional, ¿no es cierto? En puridad, una constitución federativa, en la medida en que se reconocía la existencia de 3 estados y la existencia de órganos de gobierno dentro del marco de la Constitución y no dentro del tratado. ¿Por qué hemos tenido tantas constituciones? La primera de ellas, la de 1823, digamos que nunca estuvo vigente un solo día, porque en el mismo momento en que se declaraba su vigencia, se establecía su suspensión para permitir el ingreso al país del general Bolívar, del libertador Bolívar, y para culminar el proceso independentista. Este primer hecho es por demás relevante. Sin embargo, dejó para la historia un aspecto importante. Resolvió, para bien o para mal, el problema que había planteado don José de San Martín, es decir, si deberíamos ser una monarquía constitucional o deberíamos ir a la aventura de la empresa republicana, ¿no? Bajo la inspiración francesa. Bueno, Sánchez Carrión, Rodríguez de Mendoza, Luna Pizarro, de alguna manera nos empujaron hacia ahí. Y aquí estamos. Somos un país republicano. Por cierto, ya no seríamos hoy una monarquía constitucional, pero habría que ver si en ese momento era lo más adecuado. Tuvimos también una constitución pomposa, la de 1826, autodenominada por su inspirador como la Constitución Vitalicia, y que con crueldad la historia registra que es la constitución más breve de la historia del Perú. Solo duró exactamente 7 semanas. Tuvimos la Constitución de 1828 y aquí hay que resaltar esta Constitución, que es una Constitución programa, ¿no es cierto? Se denomina Constitución programas, un programa aquel texto que de alguna manera plantea un nuevo tiempo político, un nuevo tiempo histórico. Y esa fue la Constitución de 1828 en la medida en que delineó la idea del Estado unitario, ratificó la idea del Estado democrático y republicano y nos inclinó por el sistema presidencialista. ¿Por qué desde 1828 somos y aparentemente estaremos condenados a seguir siendo presidencialistas? Bueno, en un país de caciques, de incas, de curacas, de virreyes, de libertadores, de dictadores, ¿no es cierto? Era obvio que para nuestro colectivo nacional se requiere de un gobierno con mano firme y con un liderazgo muy marcado. Y en consecuencia, la Constitución que reunía esos atributos y esas características es la Constitución americana, que en efecto tiene, digamos, como figura más representativa dentro de la división de poderes al órgano ejecutivo, y básicamente es un órgano monocrático. Pero curiosamente el comportamiento de los presidentes peruanos es radicalmente diferente al comportamiento de los presidentes norteamericanos. Y creo que eso tiene que ver, entre otras razones, por algo que ha dicho Lucas, porque se ha construido de mejor manera, ¿no es cierto?, el régimen político. Creo yo también que hay un tema de cultura, de educación política,
y finalmente un sentimiento constitucional por parte de los ciudadanos en el sentido de desear, respetar y exigir el respeto de su constitución. Esa situación no se ha dado en el Perú y en consecuencia se deformó ese modelo político que en ese país funciona muy bien. Y a partir de ese momento y a lo largo de las constituciones posteriores se fue gestando la necesidad de acotar, limitar, de alguna manera impedir el exceso, el abuso, la osadía presidencialista. Y desde mediados del siglo XIX pensamos que con la introducción de instituciones parlamentarias se podía de alguna manera detener esa voracidad presidencial. Y apareció en consecuencia la presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, la representación ministerial, la interpelación, la censura, la estación de preguntas. Y nos fuimos llenando de instituciones parlamentarias. Y como consecuencia de ello, a lo largo de 200 años, podemos llamarnos como una suerte de creadores inadvertidos. Hemos generado un nuevo modelo. Así como del burro y del caballo surge la mula, asimismo de las instituciones presidencialistas y de las instituciones parlamentaristas ha surgido lo que unos llaman neopresidencialismo, presidencialismo atenuado, modelo mixto o compuesto. Podemos ponerle cualquier denominación, pero esta es una versión chola, ¿no? Es nuestra versión de lo que entendemos por régimen político. Y creo que lamentablemente estamos condenados a tratar de seguir, digamos, modelando esta ingeniosa pero inadvertida forma de establecer una forma de gobierno, porque no tenemos salida. No podemos regresar al presidencialismo puro, cuyas consecuencias ya conocemos, y no podemos dar el salto al parlamentarismo, porque no tenemos un sistema de partidos políticos sólidos. No hay parlamentarismo sin sistema de partidos políticos. En consecuencia, ese será nuestro derrotero, por lo menos hasta el mediano plazo. En ese trajinar histórico aparece también la Constitución de 1979 como segundo faro y referente constitucional. Es también una constitución programa porque rompe de manera definitiva con las instituciones que hasta ese momento se habían forjado en el Perú. Aparece el Estado constitucional de derecho, aparece esta idea de la jurisdicción supranacional, surge la función de la Defensoría del Pueblo, aparece la constitucionalización de un sistema de nombramientos de carácter técnico, ajeno, digamos, a las designaciones políticas. Se declara la autonomía del Ministerio Público. No sé si con la vivencia que tenemos con el Ministerio Público podríamos decir que los constituyentes del 79 aceptaron o no, pero ciertamente plantearon la idea de una institución autónoma e independiente al Poder Judicial. Y la lógica del legislador constituyente fue teóricamente acertada. Si queremos tener un poder, queremos tener una justicia, una impartición de justicia más cercana a la transparencia, más cercana al respeto a las reglas jurídicas, debemos dividir al Poder Judicial del Ministerio Público para que ambas instituciones mutuamente se controlen. Esa fue la idea, ¿no es cierto? Independizar al Ministerio Público para que controlara el Poder Judicial y a su vez al Ministerio Público. En los últimos años hemos visto que más bien a veces actúan como Batman y Robin, ¿no? Y sobre todo en los casos que se han dado últimamente, en el caso Odebrecht, no se nota la figura de control entre el juez y el fiscal, sino que parece que jugaran en pareja, ¿no es cierto? Y no necesariamente para atender asuntos de estricta justicia. Bien, entonces, esta constitución del 79 incluso abordó algunos aspectos interesantes. Una de las discusiones que a mí me ha parecido más resaltantes, aunque han sido menos advertidas, fue la discusión entre el reconocimiento a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Aquí hay algunas personas que
digamos, estaban teníamos edad y luces para acordarse, Jorge Castillo, no quiero decir su edad, pero él recordará que en los periódicos había un gran debate de cómo se puede aceptar que un hijo nacido fuera del matrimonio tenga los mismos derechos que uno nacido dentro, ¿no? Eso fue una cosa brutal. Como brutal también fue la discusión en torno al reconocimiento de las uniones de hecho, ¿no? Que hoy nos parece algo tan natural y tan normal, pero que en eso rompió esquemas, como también rompió esquemas con el reconocimiento del voto analfabeto. Se pensaba que el voto analfabeto implicaría una radicalización de las posturas políticas, pero luego las estadísticas han demostrado que los analfabetos votan igual que los alfabetos. Cuando la ola es progresista van para allá, cuando la ola es conservadora también van para allá. O sea, no hay grandes diferencias en lo que se refiere al sentimiento para votar. La Constitución del año 93, como algunas otras, como el resto de las constituciones, son constituciones que, tomando el texto de una constitución programa, lo que hacen es mutilar, podar, agregar, adicionar. Es decir, lo que hacen es un examen de la constitución anterior y en función de su evaluación agregan o quitan cosas, pero mantienen la estructura basilar de esa constitución. 200 años de constitucionalismo con 12 o 13 constituciones según se vea, y uno mira con cierta admiración y envidia a países como Estados Unidos, que tiene una constitución desde 1787, o Noruega desde 1814, Países Bajos en 1815, Bélgica 1831 o Luxemburgo 1842. Y en el caso de América Latina yo me quedaría con México, que es un país bastante cercano a nosotros y que luego del fervor revolucionario del año 17 ha mantenido con su constitución, con múltiples modificaciones, pero manteniendo la misma. Y lo mismo ha sucedido en Argentina. En realidad es una constitución del siglo pasado, 1853, ¿no? Que ha tenido algunas transformaciones, pero que ha mantenido, digamos, su identidad. Y creo que eso es lo que le ha faltado y le falta al país. Vuelvo a repetir, sentimiento constitucional y creo que una cultura cívica, pero que se refiere a las relaciones entre gobernantes y gobernados y sobre todo al respeto al orden constitucional. En donde creo que hemos avanzado, aunque no lo parezca, es en relación a la idea de democracia. Hoy, luego de 200 años, podemos decir que la democracia, los peruanos la perciben, digamos, los peruanos que tienen capacidad de reflexión, la perciben de 4 maneras. Primero, como un componente ideológico, ¿no es cierto? La democracia es una concepción, una forma de entender el mundo. Plantea una forma de establecer un vínculo, un nexo o enlace entre la persona, la sociedad y el Estado. Plantea la configuración de una serie de principios y valores, ¿no es cierto?, para la convivencia política y para la convivencia social. Y en esa línea creo que a punta de golpes de Estado, autogolpes y, gobiernos mediocres, hemos ido aprendiendo o estamos aprendiendo de que es imposible que en un país como el nuestro no aceptemos ideas básicas como el de la libertad personal, la igualdad ante la ley, el derecho del principio de mayorías con el respeto a los derechos de las minorías, el que podamos resolver nuestros conflictos, ¿no es cierto?, como un deseo, como una aspiración, en un marco de respeto a la idea ajena, a la posibilidad de generar mecanismos de colaboración, de concertación, ¿no?, de cooperación. Creo que esas ideas, si bien hoy no están en el gobierno, sí están, digamos, en la mente de muchas personas, y es por eso es que existe, digamos, una lucha de los sectores democráticos porque esas ideas finalmente se afirmen en nuestro país.
En segundo lugar, entender que la democracia tiene también un plano institucional. No hay democracia sin libertad de prensa. No hay democracia sin sistema de partidos políticos. No hay democracia sin elecciones libres. No hay democracia sin parlamento. Muchos tienen una opinión, digamos, crítica, obsesivamente perversa contra el Congreso de la República, sin entender que el problema no está en el Congreso. El problema está en los elementos que se generan alrededor del Congreso, que tiene que ver con el sistema de representación, que tiene que ver con la manera como funcionan los partidos políticos, que tiene también que ver con cierto desgano, cierto desdén de los ciudadanos al momento de sufragar, que no, digamos, advierten con claridad la responsabilidad del sufragio, pero que además el Parlamento está azotado por una serie de factores que le impiden ser plenamente representativo. Uno de ellos es que los medios de comunicación, por su fuerza, por su potencia, por su vigor, han desplazado el debate político. Hoy las grandes discusiones ya no se dan en el Parlamento, se dan pues, en los sedes de televisión, se dan en las radios, en los canales de televisión. Entonces, no hemos logrado, ya no digo como Parlamento, sino como sociedad, recuperar el debate público en el escenario que debe darse, que es el escenario de quienes representan a la ciudadanía. Un segundo elemento que conspira contra el Parlamento es el tema del proceso de descentralización. Antes un parlamentario en su región, en su circunscripción, era, digamos, una persona plenamente representativa. Pero hoy no, porque como existe el alcalde, existe el gobernador, que tienen fuerza, que tienen poder, que tienen la capacidad de gastar, ¿cierto? Hace que la figura del parlamentario sea una figura decorativa. Y el tercer elemento, pues evidentemente, es el voto preferencial, que es algo que digamos, le ha bajado el nivel y la calidad del Parlamento. Pero, insisto, en una democracia, el Parlamento es un elemento insustituible. En tercer lugar, la democracia tiene un plano programático. Es decir, que va acompañado de un conjunto de planes, programas y acciones que están vinculados con la vida política, la vida económica y la vida cultural de los pueblos. Y finalmente tiene un plano cultural en donde creo que hemos avanzado mayormente. Yo recuerdo que mis relaciones con mi padre eran relaciones paterno-filiales, eran autoritarias, en el buen sentido de la palabra. Uno iba, por lo general, un chico de clase media baja, tenía dos momentos en que recibía regalos, ¿no? O tres: el cumpleaños, la Navidad y el 28 de julio, que era el mes en que había las gratificaciones, ¿no? Ahí nos tocaba algo. Pero no vendíamos pues, por el cuento de que yo quiero una zapatilla de marca. El padre compraba el producto, ¿no es cierto?, que era adecuadamente barato, ¿no es cierto?, o no era el precio, calidad y sobre todo durabilidad del producto. Te metían un chacabuque, pero ya estabas, ¿no es cierto?, ya con eso tenías factura. Hoy esa situación no se da. Uno digamos, a los 18, 19 años, cuando empezaba a salir, le ponían hora tope 11, 12. Si el padre decía 1 de la mañana, ya es un degenerado, ¿no? Ahora los muchachos ya no dicen que van a salir. El padre pregunta si piensa regresar, ¿no? Entonces, y además han cambiado los patrones. Hoy los padres de familia, para conversar con sus hijos, tienen que tomar cursos de negociación colectiva, porque todo se ha hecho horizontal y eso está muy bien. Lo mismo en el caso de la relación conyugal, ¿no es cierto? Hoy ya es indiscutible que las mujeres son las que han tomado la batuta y han desplazado, por razones lógicas, en capacidad de poder a los varones. Todo eso, sin embargo, yo lo veo de un signo positivo: la democracia. Esta democracia que no la estamos plenamente viviendo en el plano político, pero que la tenemos en la cabeza, la tenemos como idea, como marco, como referencia, estoy seguro
que en términos breves podrán ser recuperados con el esfuerzo de todos, de las derechas y de las izquierdas, porque no pueden haber aquí exclusiones. ¿Qué nos espera como proyecto constitucional 200 años después? Lo que yo aspiro es a que no estemos, arreglemos nuestro tema constitucional. Definitivamente necesitamos algunas reformas, o quizás un poco más adelante necesitemos revisar de manera más integral nuestra Constitución, pero siempre que se den ciertas condiciones. La primera, tiene que haber un clima político de concordia, de paz, que permita una reflexión ordenada. Tiene que haber un tiempo en donde la economía, digamos, camine, digamos, sin andaduras, ¿no? Es decir, que podamos afrontar un debate sin generar un temor, un miedo a quienes, a través de la inversión, promueven puestos de trabajo y evidentemente con la generación de bienes y servicios generan impuestos con los cuales se hacen las obras públicas. Podamos tener partidos políticos, digamos, más firmes, colegios profesionales, podamos elevar el nivel de la clase dirigente en la discusión y fundamentalmente mejoremos nuestros niveles de representación. Creo que cuando tengamos esos elementos podemos volver, digamos, a pensar en la posibilidad de tener un último texto, digamos, más o menos firme en el tiempo. Y sobre todo, olvidarnos un poco del gran digamos, error de nuestros constituyentes que han hecho lo que criticaba justamente José de la Rivarola, ¿no? Ser ecos de ecos y reflejos de reflejos. El país del trasplante y la copia. El país en donde miramos la solución de nuestros problemas copiando las instituciones extranjeras. Sin querer, por supuesto, hemos empezado a crear nuestras propias instituciones, para bien o para mal. Hablábamos hace poco de nuestro régimen político. Lo mismo sucede con nuestro, y con eso termino, lo mismo sucede con el tema del control de confidencialidad. Nosotros no tenemos un control concentrado ni difuso. Nuestro sistema de control es un control sinérgico. El Parlamento hace control de confidencialidad. El Poder Judicial hace control de confidencialidad. El Tribunal Constitucional hace control de confidencialidad. El Jurado Nacional de Elecciones hace control de confidencialidad. Y los árbitros también hacen control de confidencialidad. Eso no sucede en otro país, solo sucede en el nuestro. Eso no está en ningún libro. Lo hemos hecho nosotros en la búsqueda tenaz de algún día poder decir que en el Perú respetamos plenamente los principios, valores y disposiciones de la Constitución. Si ese deseo se cumple, muy bien, que surjan estas instituciones chichas que luego adquirirán, ¿no es cierto?, como lo ha sido con nuestra música, con esta música, digamos, objeto de exportación y de envío. Muchas gracias. Muy amable.